Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará lo que es el teatro romano. Al principio, las obras del teatro también respondían a rituales de adoraciones, así como tenía el teatro griego. Realizaban algunas celebraciones al dios Dionisio, quien era el dios del vino y la cosecha, y le daban gracias por todos los cultivos que recibían. La cultura romana parte de la interpretación y adaptación de los elementos culturales griegos. Incluían ciertos momentos de clímax o de tensión. En Roma no tuvo tanto éxito el tema de la tragedia. Añadieron un carácter más burlón y más popular a las representaciones. La historia tenía un tiempo límite para ser contada. Tenemos aquí a los principales autores romanos, en este caso Plauto y Terencio, que se inclinaban por los temas de la comedia. Buena parte de estos textos desaparecieron con el tiempo. Como les había mencionado, los autores principales son Plauto y Terencio. Este último, de origen africano, falleció a los 35 años. Sus obras buscaban la comedia psicológica y es un reconocido adaptador de obras griegas. Lastimosamente, ni de Terencio ni de Plauto se conserva toda su obra. Tenemos aquí algunas características del teatro romano. Las obras de teatro romano antiguo se basaron en lo que es la tragedia, aunque fueron pocos los materiales literarios conservados con relación a esta temática. Como les había mencionado, no tuvo tanta influencia lo que es la tragedia. Pese a la situación, los historiadores hallaron algunos volúmenes de este género, caracterizado por incluir en dos subgéneros nuevos. El primero de ellos, denominado la fábula graeca, un tipo de pieza teatral de origen griego, adaptada en Roma, pero imitando el modelo literario de Eurípides. La graeca original estuvo conformada por una coral. Después los romanos la modificaron, convirtiéndola en una especie de comparsa, donde además participaba el narrador. Finalmente, el segundo subgénero, llamado fábula praetexta, consistió en brindar al público narraciones dedicadas a la historia nacional de Roma. ¿Para qué servía la comedia en Roma? Pues para reírse de los grandes políticos. ¿Qué relación hubo entre el teatro y el sentido del humor del romano? El teatro recuperó el sentido del humor propio de Roma, habituado al chiste y a las burlas cotidianas. El público romano iba al teatro a reírse de la realidad que pasaba en ese momento. Bien, vamos a realizar algunas actividades. Vamos a completar el siguiente texto utilizando las siguientes palabras. Ya, entonces tenemos estamos hablando del teatro, entonces coloquemos teatro. El teatro es un texto literario donde se narran historias, se caracteriza por tener diálogos, acotaciones, actos y personajes. Los diálogos, en los diálogos, los nombres de los personajes deben ir en mayúscula. Las acotaciones van entre paréntesis. Y dentro de ellas se escriben algún decorado que hay en la escena.
una actuación o un gesto que debe hacer el personaje. Es una guía, sí, que tienen los actores para poder actuar. Es decir, ingresa tal personaje llorando. Entonces tiene que entrar, sí, con eso, ese gesto de tristeza. O ingresa el personaje riéndose, cantando. Ya, entonces es una guía tanto para los personajes y también para el escenario. En los actos, en los actos, hay escenas, hay escenas donde entran y salen los personajes del escenario. Se pueden dividir en tres: la introducción, el nudo y el desenlace. Los personajes pueden ser las personas o títeres también, o títeres. También hay un narrador, que es el que ayuda a narrar la historia y va indicando el cambio de cada acto y la entrada y salida de cada personaje. Bien, vamos a relacionar estas imágenes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el vestuario. Listo, el vestuario. Tenemos las acotaciones o también el guión. Tenemos el público. Tenemos al escenario. Tenemos a los personajes y tenemos a los músicos. Vamos a seleccionar V si la oración es verdadera o F si es falso. Las obras de teatro se representan en actos: introducción, nudo y desenlace. Pues es verdadero. Se representan únicamente con títeres. Es falso. Las acotaciones sirven para indicarle al actor qué gesto hacer o en qué posición debe estar. Verdadero. Las obras de teatro son textos literarios. Verdadero. En las obras nunca debe haber un narrador, solamente los guiones de los actores. En este caso es falso, sí hay el narrador. Bien, entonces por favor no se olvide que el teatro pertenece al género dramático y sus dos grandes géneros es la tragedia y la comedia. La tragedia siempre termina en finales fatales, mientras que la comedia, pues el objetivo es provocar una risa en los espectadores. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.